Nuevamente buenos días, feliz una vez más de estar acá en esta segunda parte del taller con Gabriela Rojas. Y bueno, nada, ya ayer estuvimos en toda la primera parte de comunicar con equidad. Estuvimos hablando de que equidad significa hablar de posibilidad y eso te cambia un poco las perspectivas en ese sentido. Estuvimos viendo los 4 tipos de estereotipos con los que siempre identifica a la mujer superwoman, la mujer cuidadora, la mujer víctima y las excepcionales. Y a partir de eso, entonces uno empieza con los lentes a ver, ay, este es de este es de otro, hacer esa clasificación, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas más, vamos a llamar divertidas, pero realmente es lo que te permite cambiar la perspectiva es la regla de la inversión. Cómo cambiar el tema de los títulos. Así que, pues muchísimas gracias, Gabriela, por todo esto y por lo que viene hoy, que pues promete al igual que el de ayer. Gracias, Gaby, bienvenida y bienvenidas todas las chicas que se están conectando en este momento. ¿Cómo están? Buen día. Ayer fue un día interesante porque tuvimos mucha conversación y mucho debate al respecto, pero como yo soy una evangelizadora, no me limito al 8 de marzo, ni a marzo, ni a las semanas de marzo. No, eso es un tema del año, eso es un tema del cual hay que hablar todo el tiempo y es importante que lo mantengamos como parte de nuestra conversación cotidiana, en lo laboral, en los espacios, de todo lo que vayamos identificando. De esto no se devuelve nadie, es muy difícil devolverse. Entonces, hoy quería aprovechar que ya hablamos un poco de los estereotipos y de cómo eso está internalizado para incorporar algunos conceptos que continuamente aparecen en la conversación. Muchas veces me pasa que me dicen, bueno, ¿esto cómo se escribe? Ya que ayer hablamos del lenguaje, de lo importante que es identificar el lenguaje, hablamos un poquito de lo que es el género gramatical o del concepto manejado como género gramatical, y lo interesante que es entender e identificar cuando las palabras ya cargan un significado que probablemente tenga un sesgo machista y muy probablemente esté cargada de prejuicios y de estereotipos que minimizan a las mujeres. Y en eso sí podemos incidir. Nosotros sí podemos incidir en el uso de términos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de las violencias, y esto en plural, de las múltiples violencias, porque aunque el tema de género no se limita a un área específica, pues las violencias son parte de nuestra cotidianidad porque son noticias. Y mucho de lo cual nos ocupamos en el día a día es de las violencias, porque bueno, es lo más noticioso, es lo que quizás nos interesa. Además, probablemente es lo que tengamos que mostrar con mayor rango porque es lo que más ocurre. Recuerdan ayer cuando hablábamos de los números que hacía el News Report, veía que las mujeres aparecían en una proporción alta, en 75% de los casos, cuando eran víctimas. Aparecían muchísimo más que en rangos como deportista o como política, y veíamos por qué aparecían como violadas, como asesinadas o en algún contexto en el que habían sido violentadas, ¿no? Entonces es importante hablar de las violencias y hoy vamos a profundizar más en ese término porque periodísticamente es uno de los aspectos que más cubrimos, que más aparecen y del cual nos ocupamos con quizás menos entrenamiento de lo que tenemos, porque no porque sea un fenómeno nuevo, existe desde que existe el universo, pero sí es nuevo que pongamos el ojo y la lupa en situaciones que antes habían sido normalizadas o que se llamaban de otras maneras, pero que la redenominación las vuelve a llenar de significado. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Eduardo, podemos ver las láminas. Tenemos allí una de las cosas que más me llama la atención
cuando revisábamos ayer, yo veía nuevamente los ejemplos y revisaba nuevamente los ejemplos porque eso es uno de mis divertimentos, ustedes dirán, bueno, sí, pero uno de mis divertimentos es cazar este tipo de cosas, ¿no? Identificar en los medios, lo hago con los medios nacionales, lo hago con los medios internacionales. En este taller quise que lo vieran en medios internacionales porque no es un problema local, no es un problema no es un problema de los periodistas venezolanos, los periodistas venezolanos, es un aspecto cultural, un sistema complejísimo y muy, muy, muy arraigado. Entonces, quería que vieran como el rango completo de lo que significa para nosotras, para las mujeres, bueno, lidiar con esto igual en España, igual en Argentina, igual en la China, igual en Venezuela. ¿Okay? Entonces, esta es una de las razones por las cuales elegí muchos ejemplos de medios internacionales, porque además es lo que llamamos el consumo masivo y por supuesto tiene un alcance mucho mayor. Entonces, pero hay casos venezolanos, podemos hacer un taller solamente de prácticas, de cosas que ocurren en medios venezolanos. Entonces hoy vamos a hablar de las múltiples violencias, de cómo se presentan y de qué manera nosotros debemos empezar a pensarlas y abordarlas. Esta primera pregunta, la lámina que tenemos de femicidio y feminicidio, aparece porque muchas veces me lo preguntan como por un aspecto más lingüístico que conceptual. El tema del femicidio y del feminicidio evidentemente tienen una razón de ser, no es casual. Y muchas veces me decían, bueno, porque nosotros los periodistas tenemos que lidiar con cosas como los caracteres, por ejemplo. Es decir, desde nuestra disciplina, un carácter hace la diferencia. Mira, yo puedo poner esta palabra que es más corta porque el título no me cabe. Esas son cosas de nuestra disciplina y de nuestro oficio que tenemos que incorporar en el trabajo. No es casual que nosotros pensemos los títulos para hacer clic, no es casual que pensemos en todo lo que tiene que ver con el SEO. Todos esos son elementos que tenemos que incorporar porque nosotros hacemos noticias. Y el femicidio y el feminicidio le quiero dedicar unos minutos porque hay un aspecto conceptual. Y me interesa que los manejemos los dos, porque aunque podamos usar ambos términos, yo les digo a mis hijas, tú puedes ensayar, tú puedes avanzar, tú puedes experimentar, pero primero tienes que saber la norma. Primero tienes que saber el concepto. Si sabes el concepto, puedes jugar con eso, pero lo que no quiero es que inventemos sin saber de qué estamos hablando. Esto es lo que pasa con el femicidio y el feminicidio. El femicidio, como ven allá, es un término que fue acuñado en 1976. Es un término que genera la combinación, por supuesto, incluir el término fem de este sufijo que nos diferencia claramente del homicidio, que bueno, ya sabemos, hemos hablado del género gramatical, la universalidad de la humanidad se masculinizó y es algo con lo que estamos lidiando, porque lo que no se nombra no existe. Y eso es parte de la lucha de denominación, de que los y las no es un capricho, no es una situación que es menor. Es importante que diferenciemos género porque el género gramatical existe y en español muchísimo más. Entonces, el término femicidio fue acuñado por la escritora y activista surafricana Diana Russell, quien durante el Tribunal Internacional de Crímenes definió y dijo, hablaba específicamente y decía, los asesinatos por parte de hombres son motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad de las mujeres. Y esto es muy importante. Esta calificación en la cual pensamos que, bueno, Ahí dejé de oírte. No, Gaby, te muteaste. Ajá. Listo. Ajá, sí, no, te habías muteado. Entonces decía
que el sentido de propiedad, esta calificación en la que hablamos del sentido de propiedad sobre las mujeres es importante, porque continuamente escucho o me preguntan, bueno, si un hombre mata a una mujer en cualquier circunstancia, en un robo, por ejemplo, matan a alguien porque le disparan y mataron a 5 y 2 eran mujeres, es un femicidio. Ajá, pero si hubo un accidente de tránsito y el que iba manejando era un hombre y la otra era una mujer y la mató, es un femicidio. Es decir, es importante que entendamos el origen. Así como hay una calificación para lo que llamamos crímenes de odio, está motivada por unas características, unas condiciones estructurales. En el femicidio ocurre lo mismo. El femicidio viene generado por unas características sociales en las cuales los hombres sienten o son criados o tienen una idea en la cual las mujeres son de su propiedad. Si nosotros vamos a los números y vemos la cantidad y el patrón, que es algo que nos permite ver en el periodismo, podemos ver patrones de comportamiento, de conducta, podemos ver que hay un altísimo porcentaje de femicidios que ocurren en parejas y exparejas. Esto vincula directamente a esto que señala Russell del sentido de propiedad de las mujeres. O son del entorno familiar. Cuando vemos los femicidios que ocurren dentro de entornos familiares y decimos las mujeres no están seguras en sus casas, es porque los agresores están dentro de su entorno. Y esto tiene que ver con esta idea que no podemos dejar por fuera, que es el sentido de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres. Esto es muy importante, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque ahí vamos a poder identificar cuando claramente estamos utilizando un lenguaje que revictimiza o que le dice a las mujeres, esto ocurrió por tu culpa. Y al hacer eso, al señalar, al cambiar la dirección de lo que vamos hablando, entonces empezamos a identificar por qué las mujeres serían responsables de sus propias agresiones. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿ok? Pero el femicidio, entendido como un problema de salud pública porque le pasa a demasiadas mujeres, no es un asunto aislado, ni de mala suerte, ni de mal gusto por los hombres, no tiene nada que ver con eso, un problema estructural. También tiene un componente que por supuesto es institucional. Si hay un asunto de salud pública que mata a mujeres, los femicidios, mataron más mujeres durante el 2020 que la pandemia. Y seguramente todas las pandemias han tenido menores mortalidad que los femicidios. Pero si vamos al feminicidio y entendemos que agregamos, parece una pequeña sílaba, pero hay un concepto importante en ello, es un término que fue acuñado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, en la cual ella, hablando específicamente del contexto de Ciudad Juárez, de los asesinatos de Ciudad Juárez, que no tenían ningún tipo de respuesta del Estado mexicano y que además habían sido como que era una masacre, había sido algo sumamente escandaloso y era como que, bueno, mataron mujeres en Ciudad Juárez y ya. Esta idea de que el Estado, de que las instituciones, de que desde la sociedad se ignore este fenómeno, se ignore este problema de salud pública que afecta a más de la mitad de la población, es un delito. Y por eso Lagarde lo distingue del femicidio y lo hace más amplio como concepto. Y dice que son conjuntos de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, ahí están los secuestros, ahí están las desapariciones de niñas y mujeres, en un cuadro de colapso institucional. Y esto también es clave para entender que especialmente tenemos una condición de un Estado fallido, de un colapso institucional en el que todas las instituciones quebraron y las mujeres se quedaron, por supuesto, en el medio de una situación que las supera, las rebasa, a la cual no tienen a dónde ir. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Y allí estamos nosotros. Venezuela tiene unas condiciones
en las cuales el feminicidio lo podemos ver por las agresiones a mujeres presas políticas, lo podemos ver por todos los delitos y cómo tratan a las mujeres en cárceles comunes, lo podemos ver por la violencia sexual ejercida bajo custodia de cuerpos policiales. Todo eso es institucional y sigue siendo una responsabilidad del Estado que un hombre, una pareja o expareja mate a una mujer y no pase nada. También eso es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, en nuestro caso, el concepto más adecuado, más ajustado a lo que nos ocurre es el feminicidio, porque contiene la responsabilidad del Estado y la impunidad dentro de la estructura. ¿Ok? ¿Sí me siguen hasta aquí? Porque esto es un poco más conceptual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Gaby, voy a aprovechar. Nosotros en Monitor de Víctimas utilizamos ambos, pero porque la razón es que en Venezuela jurídicamente creo que se habla es de femicidio y no de feminicidio. Sí, sí. Obviamente sabemos por qué, ¿no? Pero digo, o sea, si hablamos de todas maneras, ponte tú que se nos olvide o lo que sea, y hablamos solamente de femicidio, sobre todo cuando estamos hablando es de un acto en particular, o sea, qué sé yo, un hombre mata a una mujer, hablamos de femicidio, pero cuando ya hacemos el reporte mensual o anual, sí hablamos de feminicidio, precisamente porque es el conjunto lo que hace que ya se vea que no hay Estado de Derecho. Puede ser así o Claro. tú dices que sea siempre feminicidio. No, no, no. Perfectamente lo que les decía. Nosotros en académicamente es importante que entendamos el concepto, pero en la práctica periodística tenemos razones para decidir una cosa u otra. O sea, yo, por ejemplo, no me cabe el título y va a femicidio porque tiene dos letras menos. O sea, esa puede ser una razón totalmente válida. Pero también podemos pensar que sí, efectivamente, es un término utilizado desde las instituciones y que de alguna manera permite que se socialice, ¿no? Ya ha sido difícil que se hable de femicidio y que se diferencie del homicidio, ¿no? Y que no se diga, ay, bueno, un hombre matando a una mujer. No, hay una conceptualización. Pero lo que sí quiero es que veamos y manejemos de bienes y por qué uno diferencia al otro. María Laura. Sí, también quería comentar que esto incluso puede variar de país en país, porque hay países que todos son considerados feminicidios porque el Estado no hace nada para proteger a las mujeres de los femicidios. Entonces, yo creo que en verdad no hay una respuesta correcta en Venezuela, pero ya empezar a como debatir y saber los conceptos no es un punto de partida. Exacto, lo importante es que entendamos que ambos conceptos que manejan e incorporan una idea distinta a lo que veníamos manejando ya es un avance, ¿ok? Bueno, ya no decir crimen pasional, ganadoras. Entender incluso que obligar a los entes del Estado a denominar las cosas y a decir desde la fiscalía que se trata de femicidios o de feminicidios ya es importante, porque desde el lenguaje periodístico no replicamos lo que dicen los cuerpos ni las instituciones, sino que tenemos capacidad conceptual de ir más allá. Eso es lo que termina convirtiéndose en lo más importante. Entonces, bueno, preguntas, ¿no? ¿Sí? Bueno, avancemos en este aspecto. Entonces, les decía, hay un tema que tiene que ver con las violencias, ¿no? Y tenemos la violencia basada en género, ustedes van a ver sus iniciales por allá, que es BBG, pero en general tenemos diversos tipos de violencia. Si nos llevamos por la legislación venezolana, la legislación venezolana contempla de 19 tipos, bueno, 21, pero 19 tipificados en la ley de la vida, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y nosotros tenemos una buena guía, porque eso sí que te tiene en este país muy bueno legislando, pero pésimo
ejecutando. Tenemos una ley avanzada, tenemos una ley que realmente incorpora conceptos que pocas veces son considerados realmente delitos, y Venezuela, bueno, en ese sentido, tiene un punto a favor. Que la ley no se ejecute, eso es una conversación de otra índole, pero efectivamente tenemos una guía que está a disposición para nosotros trabajar, que es la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En esa tipificación hay diferentes calificativos para la violencia sexual. Y la violencia sexual es una de las violencias, es apenas una de las violencias, pero tenemos por lo general las más conocidas o las que vamos a utilizar con mayor frecuencia porque es la que se reporta. Bueno, la violencia física, la violencia psicológica. Recientemente yo he estado trabajando mucho la violencia económica y patrimonial porque efectivamente va vinculada a todas las violencias anteriores. Y bueno, la violencia sexual que también tiene sus clasificaciones internas según la ley. Una cosa, tenemos el acoso y todas estas clasificaciones están dentro del contexto. Es importante que las revisemos de vez en cuando porque incluso las modificaciones de la ley han incorporado lo que yo llamaría precisiones, ¿no? Que no es poco. Es importante, por ejemplo, que cuando hablábamos de violación hace 10 años, la violación estaba vinculada al acto carnal, y así se llamaba, ¿no? Y implicaba penetración, implicaba que había que tener evidencia biológica de eso. Y esto ya no es así. Esto se ha ido moviendo conceptualmente para nosotros entender que una violación no necesariamente implica la penetración o el tocamiento, ¿no? El contacto físico. Y esto es maravilloso porque nosotros empezamos a generar cambios incluso en quien lo dice. Quien lee esto, una de las cosas que me pasa cuando hago talleres presenciales es que digo que los maridos violan. Y cuando yo digo que los esposos violan, la cara de las mujeres es así como, o sea, ¿qué está diciendo esta mujer? Y sí, los esposos violan, los maridos violan. Y esta idea de que esto es algo de lo que no se habla, por primera vez quizás alguna lo escuchará y le hará clic. Y esto empieza a generar un cambio en la perspectiva de quien lee, de quien nos lee, ¿no? Entonces creo que es importante que conceptualmente nosotros manejemos estos términos, que leamos la ley, que leamos la diferenciación entre el acoso, entre la agresión, entre la violación, entre la violencia sexual, que agrupa varios tipos. Por ejemplo, teníamos reportes periodísticos de cuando había detenciones durante 2017, que los funcionarios no solamente desnudaban a las mujeres, sino que se desnudaban ellos o les mostraban sus partes, ¿no? La exposición de partes. Y por supuesto, eso no tenía ninguna evidencia biológica, física, porque no había contacto. Pero esa agresión sexual implica que, o sea, exposición de tu parte, yo no quiero verte tu cochinada. Y parte de eso fue incluido como un factor de tortura y por supuesto ha generado una idea de que esto también es una agresión sexual. Entonces, no es poca cosa que revisemos la legislación y toda la literatura que hace diferenciaciones importantes en esos conceptos, ¿ok? Hoy, como no tenemos demasiado tiempo, quería hablar un poco de la cobertura de violencia sexual. Bueno, porque es demasiado frecuente, y es demasiado vulnerable. Tenemos demasiados casos. Sabemos que durante la pandemia los números se dispararon, bueno, porque evidentemente el encierro del confinamiento propició unas condiciones totalmente adversas para las mujeres y especialmente para las niñas y las adolescentes. Entonces, en la cobertura de violencia sexual hoy me quiero detener porque una de las cosas, investigando y revisando cómo esto había impactado no solamente en Venezuela, sino en el mundo, encontré un material que es un instituto estadounidense que se llama RAINN, Rape Abuse, bueno, en inglés es básicamente esta red nacional
para prevenir el abuso, el incesto y la violencia sexual. En estas investigaciones que hace RAINN se daban cuenta que cada vez que había un reportaje en la televisión o en la prensa en la cual se contaban historias de violencia sexual, se disparaban los llamados de ayuda. Subían muchísimo y quiero leerles esto que dice: nunca en la historia del periodismo ha habido este tipo de cobertura sostenida, sistemática e impactante sobre las fallas institucionales alrededor de las agresiones sexuales, ¿no? Lo decía Bruce Shapiro, que es el director ejecutivo del Centro DAR para el Periodismo y Trauma de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Decía que todos los años había una relación directa entre historias de agresiones sexuales que eran publicadas y llamadas, aumento en las llamadas para solicitar ayuda, ¿no? Lo cual es un datazo para nosotros, porque nos indica que entonces esa es una cobertura útil, muy necesaria, pero que además tiene que hacerse con todos los pasos de prevención como prioridad, ¿ok? ¿Qué pasaba? Bueno, que la violencia sexual es desgastante, tanto para la víctima como para quien lo hace. Muy pocas veces en el periodismo hemos hablado de autocuidado y recientemente es un término que hemos incorporado porque es muy importante que entendamos que el insumo con el que trabajamos son las emociones de otras personas, las emociones de otras mujeres, y esto carga también con nuestras propias historias de vida que probablemente tienen historiales similares, ¿ok? Entonces, ¿por qué traigo esto? Bueno, porque la cobertura de violencia sexual tiene y cada vez debe tener más entrenamiento. Nosotras, por lo general, y esto es quizás sí, un llamado que hacemos, bueno, vamos para la calle a entrevistar gente, ¿ok? Y yo tenía una conversación con Maquimar León, somos amigas, evidentemente ustedes la conocen. Maquimar es psicóloga y tiene años entrenada para trabajar estos temas. Y ella decía: me preocupa mucho que las periodistas y los periodistas hagan esto en un Star Pack, o sea, que sea como que, bueno, ya yo rápidamente hago 3 preguntas y hago esto, lo cual lleva para los psicólogos en un entrenamiento de muchísimos años. Y es verdad, ciertamente nosotros no nos vamos a convertir en psicólogos ni vamos a hacer un tratamiento exhaustivo de cómo hacer este tipo de entrevistas, pero sí creo importante que vayamos incorporando un entrenamiento en manejo de este tipo de temas, porque no todos podemos hacer las entrevistas y no todas las entrevistas van a llevar a un mejor resultado. Efectivamente, tenemos que manejarnos en 2 frentes. Un frente que tiene que ver con la información, pero esencialmente esto es la vida de alguien, la historia de vida de alguien, y esto es muy importante. Entonces, creo que es un factor que tenemos que incorporar. Cómo entrenarnos para hacer abordaje respetuoso. Esto no lo cubre las universidades, esto no está en ninguna parte, esto tenemos que generarlo nosotras de alguna manera, ¿no? Cómo poder hacer este entrenamiento. Y una de las cosas que el Centro DAR recomienda es que efectivamente el abordaje sea útil. Por esto que les decía del dato en el cual se disparan las llamadas de atención. Siempre hay que incorporar ayuda a estos temas. No es nada más contarlo y grabarlo o tenerlo en video, sino que tengamos la posibilidad de darle un seguimiento. Esa colita que le damos a la gente, ese día después que le damos a la gente es clave y siempre es importante tenerlo presente. Quería traerle esto a Carmen, especialmente que me lo pidió ayer por cuando hablamos del género gramatical, que tiene que ver con, vamos a pasarla, en la siguiente, está la RAE. Carmen, hice la tarea, por supuesto, y te busqué las acepciones que la RAE hace de zorro y zorra y de perro y perra. Y las voy a leer, por supuesto. No lo digo yo, les puse el logo para que vean que es la RAE quien lo dice, la sagrada RAE. Dice que efectivamente el zorro es un mamífero cánido de menos de 1 metro de longitud, incluida la cola y no sé qué. Dice que coloquialmente es una persona muy taimada, astuta y solapada, o sea, una persona. Pero dice específicamente que es una prostituta. Una de sus acepciones es que una zorra es una prostituta, ¿ok? Obviamente, una mujer prostituta
no hay ni que decir que tiene género, es prostituta. Y perro, perra, dice que es un mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos. Ok. También dice que es un hombre tenaz, firme y constante en alguna opinión o empresa, pero también es una prostituta. Entonces, Carmen, no te indignes, pero bueno, esto es parte del trabajo. Entender que efectivamente las palabras tienen género y los conceptos tienen género y las acepciones tienen género. Entonces, cuando hablamos del género gramatical y de la denominación del mundo, tenemos que entender que hay una carga histórica, que hay una carga semántica que hay que analizar, sobre todo cuando nosotros trabajamos con palabras. Y eso es importante porque construimos el mundo. El lenguaje es un denominador del mundo. Entonces, ya sabemos que la RAE, por lo menos, ya no es la sagrada RAE, y bueno, podemos buscar muchísimos más ejemplos de acepciones que tienen una carga muy, muy fuerte, un sesgo muy fuerte sobre las mujeres, que cuando se convierten en masculino, tienen una acepción más positiva. Ahí lo vemos con perro, que es un hombre tenaz. O sea, no es una mujer tenaz. Una mujer perra es una prostituta. Seguimos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, bien. Estamos hechos y tenemos una discusión en casa por eso, pero me parece buenísimo. Acá me dicen, es que el uso hace la lengua. Bueno, ajá, ¿cómo hacemos para evitar eso? Pues, ¿no? Bien indignada, dice María Ángela, pero bueno, en fin. Esos son los debates que tenemos que dar, del uso hacia la lengua, claro, por supuesto. Entonces, fíjense, vamos a ver este video, Eduardo. Esto es, como les decía, estos son unos micros muy buenos que están a disposición de nosotras. Esto fue una alianza que hizo Oxfam con Periodismo contra las Violencias Machistas, y lamarea.com produjo varios micros de este tipo, y habla específicamente sobre la cobertura de violencia. Vamos a ver. Se necesita una mirada que no sea tan androcéntrica. Esto es, una mirada que no sea tan de hombre. Nos acordamos de las clases de ciencias, cuando aprendimos qué era un iceberg. Entonces, un iceberg es una gran masa de hielo que solamente tiene el 10% de todo su volumen sobre el agua, de tal forma que estamos viendo el 10% de los problemas que afectan a la sociedad y en concreto a las mujeres. Debajo de todo eso hay sumergida una cantidad de problemas importantísima que además no solamente son las que no se ven, sino ni siquiera se tratan socialmente. La perspectiva de género es una herramienta fundamental para analizar la sociedad, para analizar aquellas diferencias que tienen que ver con el género, y que son, por ejemplo, cuando vemos que no se reproduce este 51% de mujeres, 49% que es nuestra sociedad actual, en otros universos, y si por ejemplo hay una masculinización de un universo o hay una feminización de otro universo, entonces es porque hay una cuestión de género que hace que esos datos cambien. O sea, hay un elemento que perturba lo que debiera ser esa igualdad del 51-49. Para aplicar la perspectiva de género como herramienta en el periodismo, lo primero que tenemos que obtener es datos desagregados por sexos. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, dentro de los accidentes laborales, qué porcentaje de mujeres hay que se hieran o de hombres que se hieran. Y entonces, si vemos que hay una gran diferencia, entonces vemos que la perspectiva de género nos obliga a diferenciar las realidades distintas de hombres y mujeres. Por ejemplo, el abandono escolar es un problema netamente masculino, porque abandonan muchos más alumnos que alumnas. Si las tratamos por igual, no podemos informar cabalmente ni incidir sobre el problema. Un periodista, antes de afrontar una información, lo primero que debiera hacer es diversificar su mirada.
y irse a aquellos puntos de la periferia que no están tratados en los medios de comunicación. Esto lo cuenta Gay Tales de una forma muy bonita. Entonces, él dice en una de sus obras, dice, cuando en un estadio, que no recuerdo cuál, de Nueva York, se está produciendo una jugada muy interesante en el campo, todos los espectadores dejan de masticar chicle. ¿Por qué sabe eso Gay Tales? Porque cuando todo el mundo está mirando hacia el campo, él está mirando en la dirección contraria. Esa dirección contraria del periodista es otra herramienta fundamental para fijarse en eso que pueden ser los conflictos olvidados, los problemas olvidados, aquello que no se trata. Te escuchamos, Gaby. Ok, sí, estaba silenciado, perdón. Eso que señalaba, hablaba de específicamente ver la mirada distinta, ¿no? Ese maravilloso ejemplo de Gay Talese, de voltear a ver lo que los demás no están viendo. Y creo que un poco, más que el enfoque, más que la perspectiva, es tratar de diversificar esas miradas. Esa mirada, no centrarse, porque no lo vemos, no tenemos la capacidad de verlo a primera instancia. Tenemos, como les decía ayer, hay que deconstruirse mucho, ¿no? Y empezamos a identificar cuando volteamos la mirada, cuando vemos cosas que no hemos visto antes. Ese ejemplo a mí me parece bellísimo, pero además creo que es muy apropiado para entender que no solamente enfoca la vida de las mujeres, como el ejemplo que nos ponían, también es diferenciar la vida de los hombres y decir, el abandono escolar es un problema masculino. Y esto también es importante, ¿no? Ampliar la mirada y por lo tanto buscar que cada vez más las investigaciones, las fuentes y de donde generamos y obtenemos la información tenga esta mirada diferenciadora. Esos videos también están disponibles, están allí y los pueden utilizar y hay otros dos más que son muy cortos y están muy sencillos y muy bien hechos. Entonces, bueno, eso es un material. Esta lámina, bueno, ayer hicimos bastantes ejemplos, pero quiero detenerme un minuto. Hoy no vamos a hacer tantos ejemplos diversos como la vez pasada, pero creo que este es un caso bastante importante, sobre todo porque hoy estamos hablando de violencias y de cómo las violencias en plural son sobre todo desde una estructura que replica la violencia. Allí está el link, ustedes lo van a tener también en la presentación. Es el caso de un bebé que lo encontraron muerto en un estacionamiento. Esto fue el 1 de enero en Colombia, ¿ok? En Valledupar. Y bueno, vamos a ver algunos titulares. El titular de semana dice, esta es la aterradora historia de la bebé de 7 meses que murió asfixiada en un carro. La mamá la dejó sola para verse con un hombre en un motel, ¿ok? El titular de Las Dos Orillas es borracha, drogada y en un motel. Mujer se divertía mientras su bebé moría encerrada en un carro. El titular del Universal es bebé murió dentro del parqueadero de un motel. Su mamá usaba una habitación. Y en semana luego, a mamá que abandonó a su bebé en carro para entrar a motel, la encontraron borracha y drogada, igual que su pareja. No sabían ni el nombre, ¿ok? Estos son los titulares de la primera semana del caso. Pero resulta que habían pasado 2 días. Esto fue 2 días de cobertura. Por supuesto, un caso horrible, una cosa muy emocional, muy llevada, muy sensacionalista, muy enfocada en lo terrible que es que un bebé muera sofocado dentro de un carro por calor, ¿ok? Perfecto. Hasta allí estamos bien. Si ven la cantidad de carga de adjetivos y de señalamientos, todos son hacia la mamá. Todos, absolutamente todos. La bebé sale de la historia y la mamá es el foco. Ella es el foco, ¿ok?
La mamá es la responsable, directa, absoluta, juzgada, prejuzgada, sentenciada y todo lo demás. Pero resulta que a la semana siguiente, vamos a pasar a la siguiente lámina, Eduardo, en la siguiente semana pasaron 3 días más, esto ocurrió el 1 de enero y hasta el 5 hubo una cobertura, pues resulta que en las investigaciones la fiscalía se da cuenta que no era que la mamá había ido a verse con el tipo, es que hay una cámara de seguridad en la cual se observa que ella sale del carro y él la lleva apuntada con una pistola. Y ella se ve claramente desconcertada con la pistola en la costilla y entrando hacia la habitación del motel. Entonces, el titular del Tiempo, 5 días después, es giro inesperado, en caso de bebé muerta dentro de un carro en motel de Valledupar. El padre de la bebé muerta fue el responsable porque resulta que la mujer estaba en su casa con su bebé, él era su expareja, el papá de la niña, pero ella lo había dejado, y resulta que él la mete en el carro a punta de pistola, ella se lleva a la niña porque no tenía con quién dejarla, estaba sola en su casa con la niña, y la mete en el carro. Él la lleva a un motel, evidentemente la droga, y ella lo único que le pide antes de perder la conciencia es que por favor le deje el aire acondicionado a la niña prendido para que no se ahogue porque estaba haciendo mucho calor. Esto es en Valledupar. Y vemos el titular de Infobae: bebé muerta en un motel de Valledupar, la madre aseguró que el auto quedó encendido para dejarle el aire acondicionado a la pequeña. Obviamente sabemos que los vapores y el monóxido de carbono pues finalmente la terminan asfixiando. Pero fíjense que esta cobertura, en la cual transcurrió una semana desde el hecho hasta que la fiscalía muestra la evidencia de que la mujer había sido drogada, llevada a punta de pistola y violada en un hotel, nunca fue una posibilidad. Si vemos los titulares anteriores, todo apuntaba a que la mamá había sido una motelera, porque además se utiliza ese término, estaba moteleando, y que se había ido con un hombre a tener sexo y se había drogado y estaba borracha y evidentemente había dejado a su hija. Es decir, fíjense cómo el sesgo, que aquí ni siquiera es sesgo, es un ataque directo, es un juicio directo a la responsabilidad, ni siquiera tuvo la presunción de inocencia, porque no solamente ella era víctima y fue víctima, sino que el agua que se lanza no se recoge. Ya ante la opinión pública, ella era la responsable directa, absoluta y única de la muerte de la bebé. Entonces, fíjense que aquí ni siquiera pasa por un asunto informativo. Aquí ni siquiera pasa porque la fiscalía o la policía dio información errónea o simple y llanamente no dio información. Pasa porque la primera información que tenemos del día 2 de enero, es decir, al día siguiente cuando ya se tiene, supongo, la minuta policial, y del 3 de enero cuando el caso se hace masivo, es que inmediatamente la mamá estaba borracha, drogada, moteleando, acostándose con hombres y había sido la responsable de la muerte de su mamá. Eso no lo hicieron las instituciones policiales, eso no lo hizo la fiscalía, eso lo hicieron los medios de comunicación. ¿Ok? Y esto es muy importante y por eso traigo este caso a colación, porque ahí están todas las violencias combinadas. Está la violencia simbólica, está la violencia institucional, está la violencia física, la violencia psicológica. Esta mujer estaba pasando por un trauma durante toda esta semana porque evidentemente su bebé murió y ella fue drogada y violada a punta de pistola por un tipo, un loco demente, que ni tan loco porque además sabía lo que hacía, pero que además estaba siendo señalada en el país y en el mundo como una motelera, drogadicta, borracha. Entendemos entonces la responsabilidad amplificadora que tenemos y cómo este sesgo y este prejuicio de género mata gente. Entonces, estas violencias en plural son parte de una cobertura
que no puede desaparecer, porque ahí estamos hablando de 5 medios distintos, 5 medios grandes que tienen cobertura nacional e internacional, y por supuesto ahí hay periodistas, ahí hay editores, ahí hay jefes de redacción, ahí hay mujeres en cargos de toma de decisiones, ahí hay directores, ahí hay un montón de personas que no tuvieron ningún tipo de filtro y ningún tipo de mirada a ese iceberg que nos señalaban hace unos minutos en el video, de todo lo que pasaba alrededor de la vida de esta mujer que ya había sido sentenciada, juzgada y colgada en la hoguera ante la opinión pública. Voy a leer algunas de las cosas que están en el chat, porque esto es un caso doloroso y complejo, pero bueno, nos dice María Ángela Arellano, demasiado, ponen además muy mal a la mujer. Carmen nos dice, en ningún momento hablan del verdadero culpable. Es que nunca, ni siquiera cuando posteriormente se descubre que fue él quien violó a la mujer y la llevó a punta de pistola, en ningún momento es señalado, no aparece en ninguna parte del relato. De la narrativa no aparece ni siquiera como victimario, ¿no? Lo que señala María Laura, el término giro inesperado. Claro, inesperado porque si ya tú dijiste que era, yo no me esperaba que una mujer no pudiera ser una drogadicta, borracha, motelera. O sea, eso es inesperado ante todo punto de vista. Génesis nos dice, la inmediatez nos ha robado muchísima humanidad y precaución, y ni hablar de que la mayoría de los usuarios se quedan solo con los titulares. Evidentemente, y eso es parte de lo que yo decía, nosotros estamos en un momento en el cual el clic es parte de nuestra dinámica. Estos no son textos académicos, esto es agua que no se recoge, ¿ok? Rosalinda, bueno, Génesis, yo diría que la insensatez y deshumanización nos condena. Y todo lo que, bueno, lo que señala Laura, la violencia es una violencia de la que poco se habla, que es básicamente cuando los hombres, parejas o exparejas, hijos o familiares, la mayoría de las veces las víctimas son los hijos, pues son los más directos, dañan, maltratan, violan, secuestran, asesinan a los hijos para dañar a la mujer, para dañarla irreparablemente, porque es una violencia que no es imposible bueno, todas las violencias, pero esta es una de las más dañinas porque además se exterioriza, ¿no? Y además, el tema, lo que nos menciona Delia, ¿no? ¿Quién resarce los daños morales y emocionales a esa madre? Nada. Es decir, no hay manera de que esto se recoja, porque por más que los medios hicieron una disculpa, que realmente nunca llegó a ser una disculpa, siempre fue un asunto como que, bueno, lo que hizo el tiempo, ¿no? Lo que señalaba María Laura. Bueno, no era tan así, no, bueno, capaz y no era una motelera, capaz y sí la drogaron. Esto hay una mirada importante, me pregunta Eli de si hubo una cobertura más o menos decente. Bueno, posterior, ya forense, ¿ok? Ya una cobertura donde ya lo que yo llamo el postmortem, ¿no? Ya la mujer estaba guillotinada en la plaza y bueno, medios con enfoque feminista, que además no debe ser porque no tienen el alcance que tienen estos medios. La verdad es que el alcance que tuvieron los medios que lanzaron la versión inicial sin ningún tipo de corroboración, nunca hicieron una reparación importante del nivel de daño que se le hizo a la mamá de la bebé. Entonces, fíjense cómo aquí el sesgo de género no es una cosa como, bueno, como veíamos ayer, que necios que le pusieron a Hillary Clinton, que es la esposa, qué fastidioso, qué necio. No, esto acaba con la vida de la gente. El sesgo de género, los prejuicios y la violencia machista, las violencias machistas, acaban con la vida de personas, ¿ok? Y por eso es importante que cada vez seamos más exigentes y tengamos mayor entrenamiento en lo que publicamos y que por lo menos podamos detener, alguien en esa redacción, en esas redacciones, tenía que tener un minuto de sensatez y decir, ¿por qué estás titulando por ahí si tú no sabes si estaba borracho y drogado? Tú estabas dentro del hotel, la viste, sabes, tienes la prueba de que ella se metió droga. Todas esas cosas son
pequeños cambios que hacemos en las salas de redacción porque no tenemos que estar en cargos de incidencia y lo estamos. Ahorita vamos a ver algunos números, pero esto pasa por tener el filtro ya activado. Ya tiene que venir activado. No tenemos que tener un departamento de género, no tenemos que tener una sección, no tenemos que tener una editora específica de género. Tenemos que tener el filtro prendido todo el tiempo. ¿Ok? Mientras más nos formemos y mientras más incorporemos esto a todas las escalas de la redacción, esto va a minimizar el impacto en la vida de la gente. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Yo sé que es un caso horrible y que uno queda todo movido con esto, pero bueno, vamos a ver otras cosas. Esto, veamos la siguiente. Esto es importante porque hay muchos manuales, muchísimos. Yo les pongo allí en el material por lo menos 4 o 5 de manuales para hacer abordaje respetuoso, pero bueno, quiero hacer algunos... ahorita hablamos de eso, Rosalinda, de Julio Montoya. Julio Montoya, yo creo que alguien tiene que quitarle el teléfono, está muy mal, está muy mal. Pero bueno, ya vamos para allá para no desviar. Las claves para el abordaje respetuoso que pueden encontrar en muchos manuales, pero que quiero rescatar algunos. Por ejemplo, el modelo SET, que en inglés es Support, Empathy and Truth, realmente es apoyo, empatía y verdad. Lo que nos permite es que, bueno, ¿realmente nosotros estamos en capacidad de abordar estas historias? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y eso es normal, es decir, sí, estamos en redacciones apuradas, en redacciones donde tú eres la que estás desocupada, vas para esta cobertura, entrevista a esta gente, hazle seguimiento a este caso. Eso es una realidad con la que nosotros lidiamos. Pero cierto, también tenemos que entender que podemos decirnos a nosotras mismas, no estoy en capacidad de hacer este seguimiento, no estoy en capacidad de hacer esta cobertura. Pues eso es parte del proceso, ¿no? Y no lo hacemos en periodismo muy pocas veces, este ejercicio propio de decir, no estoy capacitada para hacer esto. O capacitado, porque no tiene que las mujeres cubramos temas de mujeres. Todo el mundo tiene que estar capacitado para este abordaje. Entonces, pensar primero en el apoyo. Esto es importante por lo que decía antes, estamos hablando de la vida de la gente, el insumo es la vida de alguien o las vidas de otras personas. Entonces es importante expresar el apoyo a la víctima y ayer me gustaba mucho uno de los otros videos que se los voy a agregar, no está acá, pero se los voy a agregar, en uno de los videos que vimos de La Marea nos decía que hay que pensar en una víctima luego de ser víctima, ¿no? Del día después. Y decía, sí, esto va en contra del periodismo porque nosotros queremos la inmediatez, queremos que cuando la historia esté calientica es que no las cuenten, pero también una persona reposada que ha pasado ya por un proceso puede contar, relatar y dar más información. Y ella señalaba que esta mujer que en su momento, cuando está venida menos, no es una persona que pueda significar una representación para otras, porque esa otra va a pensar, esta es la vida que me merezco, este es mi destino miserable y bueno, nunca voy a poder salir de aquí porque esta es la vida que tenemos las mujeres, ¿ok? Y en eso pocas veces nos detenemos a pensar cuánto tiempo le damos a las víctimas o cuánto tiempo le damos a las mujeres para dejar de ser víctimas y convertirse en sobrevivientes o mujeres que ya han superado este pésimo momento en el cual atravesaron. Esos son unos tiempos que debemos empezar a pensarnos en periodismo. El tema de la empatía es que efectivamente la empatía se ejercita, no nace, no la tenemos allí, plin, prendemos el botón de la empatía, ay, sí, yo soy empática. No, es un ejercicio, un músculo que debe fortalecerse y en el periodismo es muy difícil ser empático porque trabajamos con muchísimas realidades complejas y una precede y se monta sobre la otra. Entonces, es importante que hagamos ese momento de entender efectivamente y hacer el momento de a qué se está enfrentando esta persona en este momento. Eso nos toma unos minutos, pero es clave porque hace la diferencia, ¿no?
¿A qué se va a enfrentar esta víctima cuando empiece a contar su historia? ¿Qué necesita? ¿Puedo hacer esto por teléfono? ¿Es adecuado hacer esto por teléfono? ¿Es adecuado hacerlo en una esquina de la morgue? ¿Es adecuado hacerlo en su casa? Todos esos elementos son parte del trabajo de hacer un abordaje más respetuoso. Y la verdad es que no nos toma demasiado tiempo, mucho más del que nos podía tomar relatar una historia del día a día. La verdad, esto es muy importante porque esto es parte de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con la veracidad como norte. Y por supuesto, la verdad es ser honesto con quien nos va a abrir su vida, con quien nos va a contar. Y hay que decirlo. En una actividad en la que estaba Valentina Lares, ella tomaba la palabra y decía que en una entrevista le había dicho muchas veces a la persona que le iba a contar su historia, le decía, esto va a salir publicado, sabes que esto va a salir publicado, sabes que lo puede leer fulanito, 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 sabes que era, porque además la historia involucraba a la expareja y por supuesto ella vivía muy cerca de la familia del agresor, porque bueno, vivía allí, pues no se había podido mudar. Y Valentina insistía y le decía, incluso ella decía, contra mí misma, porque era como la idea de ser honesta, de que bueno, si te quieres echar para atrás es el momento, ¿no? Porque quiero que sepas que esto va a salir publicado. Y eso es muy importante, ese ejercicio que hizo Valentina de decirle, incluso ir contra ella misma y decir, bueno, se me puede caer la historia, pero yo quiero que sepas que esto puede traer estas consecuencias. Eso es importante. Que la decisión sea de la persona, que tenga el control de su narrativa, porque por más que la historia sea buena y yo la quiera contar y por más que yo quiera ayudar a otras mujeres a través de este relato, probablemente quien tiene que decidir si efectivamente es el momento de contarlo es la otra persona. Y hay unos factores que quien no trabaja en medios desconoce. Damos por sentado que la gente lo entiende y no es así. Hay que ser muy honesto y hay que decirle a la gente si esto es algo que le puede afectar, aunque la historia se nos caiga. Yo recuerdo cuando hicimos el trabajo en el equipo teníamos que entrevistar a madres de personas de muchachos que habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, una de las cosas que a mí me preocupaba por un entrenamiento que tuvimos con el equipo de COFAVIC era que esas mujeres seguían viviendo en la zona. Y resulta que nosotras teníamos miedo de que ellas usaran sus nombres. Y nosotras le decíamos, de entrada, la primera, que lo que era muy condescendiente de nuestra parte, además, eso también hay que verlo. No vamos a usar tu nombre, no tenemos que usar tu nombre. Era lo primero que le ofrecíamos, como que nos las estábamos comiendo. Y las mamás nos decían, sí, yo quiero usar mi nombre. Yo no tengo miedo porque yo sé a lo que me estoy enfrentando. Yo voy a los tribunales, yo veo en la cara a esta persona. Y esta persona tomaba la decisión de usar su nombre porque era importante para ella que su hijo tuviera nombre y apellido, que ella tuviera nombre y apellido y que no fuera una persona más en la cuenta. Es honesto, ¿no? Tener una mirada en la cual la persona tenga la mayoría del control de la narrativa. María Laura nos señala, igual, ojo con eso, porque a veces las personas no entienden y queda la responsabilidad en él o la periodista exponerle. Sí, ciertamente era lo que mencionaba Valentina Lares. Esta persona le dijo que sí, que no había problema y efectivamente cuando pasó lo que iba a pasar, toda la marejada negativa que le vino al alrededor, le pidió que retirara la foto, porque era por un asunto de una foto. Y sí, ciertamente, pero eso es un factor con el cual tenemos que lidiar. Es lo que decía en la siguiente lámina, prepararse para lo negativo. Las mujeres sobrevivientes hablan con los medios porque es una forma de que alguien las escuche, porque es una forma de incluso contar su historia de una manera en la que no ha sido contada, sino que fue reseñada por sucesos o por otras personas. Pero también es importante hacerles saber que afuera hay un monstruo, que están las redes sociales, que está Twitter, que la gente juzga, que la gente dice lo que quiere,
que hay comentarios horribles y eso es parte del proceso también, ¿no? Y los periodistas pocas veces nos anticipamos a estas reacciones porque la pensamos para nosotros. ¿Qué nos van a decir? O lo bloqueamos los comentarios en el site o nos van a caer en las redes con nuestro usuario. Pero esto no es solamente para nosotros. Esto tiene que ir en ambas vías. Proteger a la fuente en ese sentido también tiene que ver con la carga emocional a la que no estamos preparadas, ¿no? A veces nos parece que todo el mundo entiende que esto está mal y no. Leo comentarios en donde, bueno, ¿y quién la manda? Está desperreando. Por eso es que las matan. Y a uno le genera una ira, pero hay que entender que eso es parte del proceso y que lo negativo puede afectarte mucho más de lo que quisiéramos o de lo que está preparado. En la siguiente tenemos, bueno, algo que no está de más que recordemos, tener intermediarios y especialistas que nos hagan este tránsito, ¿ok? Por eso que les comentaba que decía Macrimar. No siempre estamos en el mejor momento y aunque tengamos el número de la persona directo, necesitamos alguien que haga ese tránsito. Como les comentaba, muchas veces nosotros utilizamos instituciones porque las instituciones han acompañado a estas personas, los miembros de estas instituciones le han dado acompañamiento y ya hay una confianza en ellos, ¿no? Y de alguna manera trasladas esta confianza, hay que ganársela evidentemente, pero el intermediario en ese sentido es una ayuda. Y por lo general, si es un intermediario especialista, mucho más, porque permite que haya un tránsito donde la persona no está enfrentándote a ti por primera vez con una cámara o un grabador o cuéntame todo, ¿no? Eso es importante, tener un intermediario. Y muy especialmente porque la revictimización institucional en Venezuela y en el mundo, pero en Venezuela especialmente es altísima. Entonces la gente no confía para dónde va eso, cómo lo vas a decir, quién va a hablar, porque no confían, porque los traicionaron en la policía, porque no los atendieron bien en la fiscalía, porque en los tribunales los maltratan y eso les aumenta el nivel de desconfianza, sobre todo en una situación en la que están enfrentadas la mayoría de las veces a cuerpos policiales, a agresores que viven alrededor de ellos o a la misma institución, los mismos tribunales que retrasan y entran en cualquier cantidad de dilaciones en los que los casos no avanzan. Todo esto es horrible, todo esto nos desgasta, nos seca la vida, pero lo que les tengo una buena noticia. Esto es una historia que está en movimiento y por eso tenemos que darnos abracitos. Estamos moviendo estructuras, estamos generando cambios, estamos indignándonos, pero también estamos promoviendo que esto sea distinto, ¿ok? Traigo algunos ejemplos de buenas prácticas que me parece que es importante destacar, porque así como nos indignamos hace unos minutos con la cobertura que se hizo, también hay que ver que los medios empiezan a incorporar esto como parte de una agenda cotidiana. No es solamente las mujeres aparecen violadas, asesinadas, maltratadas, sino que también hay una figura mucho más poderosa y mucho más construida de estas otras narrativas. Tenemos acá el ejemplo, una cobertura que hizo DW, de qué hace Angela Merkel ahora que no es canciller, ¿no? Y parece una nota tonta, pero cuando la leemos vemos que efectivamente es una mujer con todas sus dimensiones, que arregla su jardín, que le interesan cosas y no está, tú sabes, controlando Alemania bajo su puño, sino que es una señora que tiene ofertas laborales bastante atractivas. Le estaban ofreciendo mediar entre el conflicto ruso y Ucrania, porque es profesional, una dura en su área, y que además se ocupa de su jardín. Y es un perfil muy bien escrito, muy lindo, muy bien hecho, ¿no? También tenemos el ejemplo de, esto es una nota que a mí me llama la atención porque cada vez lo incorporamos más. Lo que no está en la agenda pública, lo que no es del día a día, lo que no nos arrastra en el día a día, ¿no? Ahí está el caso de Trinidad Arroyo, la mujer que votó 17 años antes que las demás. Yo le doy clic inmediato, sin ser feminista, sin nada. Me interesa esta foto.
Me encanta la foto de la señora votando con el montón de señorones atrás. Quiero saber esta historia. Y eso no tiene que ver con nada, esto no es a propósito de una efeméride, es una buena historia, bien contada, bastante sencilla, de la vida de esta mujer que la pueden leer, está en El País. Ayer hablábamos de una diferencia, de cómo una palabra y el lenguaje marca la diferencia. Vamos a ver la siguiente lámina. Y decíamos que el foco, pero a veces ni siquiera es el foco. A veces es algo tan simple como esto. Nadal se convierte en el primer tenista en ganar 21 Grand Slam. Ese es el titular. Y fíjense abajo, exactamente el mismo titular, pero dice Rafa Nadal, el primer tenista hombre con 21 Grand Slam, porque la verdad es que no era el primer tenista. La verdad es que ya había 3 mujeres que lo habían hecho y con más Grand Slam, entre ellas Serena Williams. Y fíjense que peculiar, no necesitó ese ejercicio que yo les planteaba ayer de reenfocar los titulares o de plantearlos con perspectiva. A veces no requiere mucho, a veces requiere solamente una palabra. Miren la diferencia importante que hace entre el primero que dice que fue el primer tenista y el segundo que dice que fue el primer tenista hombre. ¿Lo ven? Ven como ayer cuando hablábamos de la regla de la inversión, cosas que damos por sentadas dejan de tener sentido cuando lo vemos con el foco más claro y decimos, sí, está bien, pero sí es importante que la primera ministra sea la primera mujer, por decirlo de alguna manera. En este caso era importante decir que era el primer tenista hombre. Entonces fíjense que no requiere de demasiada preparación, solo precisión. Tenemos otro ejemplo en la siguiente lámina, que también está interesante. Dice que 252 hombres tienen más que todas las mujeres y niñas de África y Latinoamérica. Fíjense cómo el uso del número aquí es muy peculiar, porque es esto que nos señalaban de tener datos desagregados y de permitirnos ver lo que nos señalaban de que el ausentismo escolar es un problema masculino. Bueno, efectivamente no ver los números solo de las mujeres, ver los números de los hombres, porque nos va a permitir darle una vuelta interesante como este titular. 252 hombres tienen más que todas las mujeres y niñas de África y Latinoamérica. Me parece que es un foco interesante que tiene a las mujeres como protagonistas, pero da clave en el número que está representado en lo masculino. Aquí les traigo este otro ejemplo, que es el ejemplo de Yolanda Díaz, porque es una práctica que ha ido incorporando el país de invitar especialistas, en este caso es la ministra, ojalá pudiéramos tener eso en este país, pero algún día, pero tener especialistas que respondan dudas. Y fíjense la elección de la foto, es una mujer que está fronteando la cámara diciéndome, pregúntame que yo sé de lo que voy a hablar. Yo tengo la respuesta para ti. Es una nota que se genera sola porque hacen un foro, las personas le preguntan cosas y ella responde y ya, automáticamente es una nota, ¿no? En la cual la especialista protagoniza, pero no porque, ay, es mujer especialista, sino porque sabe del tema. Es la que sabe del tema. En la siguiente lámina vamos a ver lo que les hablaba de las mujeres contra las ejecuciones extrajudiciales. Esta la traigo porque especialmente me gusta la foto, ¿no? Muchas veces pensamos en el lenguaje, pero sabemos que como periodistas el lenguaje es todo. El lenguaje no es solamente cómo elegimos las palabras con las que vamos a conformar el titular o el lead, también es la imagen que acompaña. Y en este caso, me gusta mucho la elección de la foto porque el titular es bastante claro, pero la foto tiene dos elementos simples en el cual la mujer, la madre, que además es una señora mayor, me gusta eso, está en actitud de poder, en primerísimo primer plano y atrás minimizado el funcionario policial que está armado, o sea, es decir, claramente es una figura de poder minimizada. Creo que hay un micrófono por allí, ¿o van a decir algo? Entonces, fíjense cómo esta elección de la foto, que parece sencilla, ya nos da imagen. No es
la madre lacrimosa. Esto tiene que ver un poco con lo que comenté ayer, que Carmen me preguntaba de, bueno, ¿cómo contar la historia de quién es la foto? Creo, si no me equivoco, que es de Cristian, pero voy a verificarlo porque lo tengo acá en el archivo. Pero lo verifico y les digo. ¿Por qué? Bueno, porque Carmen, ayer hacíamos la reflexión de las mujeres que mostrábamos, que no son, o sea, son reales, existen, ¿no? Pero fíjense cómo una elección de foto controla y cambia la narrativa, ¿no? Esta es una mujer a la que le mataron a su hijo. Esta mujer ha llorado muchísimas veces y sabemos que le duele, sabemos lo que sufren las madres a las que les matan a sus hijos la policía, pero no la vemos en su peor momento. Es una mujer que está gozándose la vida, no, está activa, está señalando, está diciendo desde ese plano que yo tengo el control de mi historia, ¿no? Y esto es una elección simple, ven la foto, no tiene mayor elemento, pero es elegir todo lo que el lenguaje de la nota puede transmitir, ¿ok? Les busco exactamente, pero creo que la foto es de Cristian. Vamos a ver la siguiente lámina. Esto era lo que les hablaba de estamos moviendo las estructuras. Esto es un texto que hizo Florencia Alcaraz, una periodista argentina, y bueno, habla con varias especialistas de medios, también habla con la gente de Sembra Media, que Carmen por supuesto, puede ahondar un poco más, de aceleradoras y de acompañamiento de las asesoras, pero Florencia destaca que básicamente hay un número que permite que esto sea propicio y que cada vez se genere de mejor manera. 40% de las historias en los medios de comunicación tradicionales fueron reportadas por mujeres. Esto quiere decir que la mera existencia de medios que piensan y tratan de achicar esta brecha de desigualdad ya es una característica. Es decir, ya estamos pensando en esto, esto ya está metiéndose en la cabeza de quienes están en medios tradicionales, no son medios fundados o creados con enfoques feministas, son historias medios masivos, perdón. La siguiente, vamos a ver, esto está disponible, allí les dejo el usuario de Florencia, @Florencia Alcaraz, está en Twitter, la nota y los datos desagregados, pero quería ver esto porque cada vez hay más formación y búsqueda de fondos específicos para procesos administrativos y operativos que garanticen políticas de género. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener toda la intención del mundo en hacer esto lindo y chévere, pero si no hay plata, si no tenemos ni siquiera para pagar la pauta y hacer la entrevista en persona cuantas veces sea necesario, si no hay dinero para esto es muy lindo, pero no avanza. Eso lo sabemos quienes hemos trabajado en medio toda la vida, ¿no? Esto cuesta plata y hacerlo bien cuesta más plata. Y por eso ella señala que esto es mucho más que un protocolo. Esto es manual para tal cosa o prácticas para tal cosa. No. Es que efectivamente se puedan fortalecer los equipos con la garantía de tener espacios seguros, porque si las periodistas no están en espacios seguros, ¿cómo van a ir a hablar de espacios seguros afuera? Y capacitación constante, porque esto es algo que todo el tiempo está en movimiento y que podemos ir discutiendo y debatiendo. Cuando yo empecé en esto, hace 12 años, pues, o sea, decir en una redacción crimen pasional, se reían de mí. Ahí viene la carajita esta con el cuento del femicidio. Hace 12 años. Ahorita, evidentemente, nadie se atrevería a reírse de eso porque está incorporado en la conceptualización del trabajo que hacemos día a día. Bueno, ayer les puse un ejercicio que podemos revisar porque ya estamos en el tiempo, pero yo les voy a dejar un Padlet. Un Padlet es un ejercicio bastante sencillo porque es como un tablero, básicamente es un tablero que está en línea, en donde están los materiales, pero ustedes pueden agregar cosas. En la misma lógica del Drive, ¿no? Está abierto y ustedes van a poder, yo les voy a pasar el link para que lo compartan en el grupo. Además de que van a tener las presentaciones y van a tener el material que está allí, los links y todo, los manuales y lo que hemos ido contando, también están estos ejercicios, porque esto no es una cosa que van a revisar en un día, en una mañana y ya listo, ya lo hice. Esto es algo que
vamos incorporando. Entonces, este ejercicio porque cuando lo hemos hecho en otras actividades presenciales, que quizás tenemos más tiempo como para dibujarlo, para que ustedes lo conversen, muchas de las cosas que me llama la atención es que nadie repite tema. Y eso es maravilloso, porque uno dice, bueno, pero ¿qué tanto? No, sí, cada ejercicio es único y yo les pregunto, ¿qué quisieras hacer que tenga una mujer como protagonista? Y me salen como fuera de los roles tradicionales, porque esto es parte de lo que queremos hacer. Sí, los estereotipos existen porque existe esta historia, pero también hay otras cosas. Y me empiezan a lanzar pitch de historias que yo las quiero para mí. Y digo, me encanta esto, no sé qué, ¿dónde está esta persona? Quiero echar este cuento. Y esto pasa porque tenemos la mirada, como decía, como nos decía en el video, la mirada de Gaita Lese. Estamos viendo para el lado donde la gente deja de masticar y no para donde está viendo todo el mundo, ¿no? Eso es un ejercicio que las invito a hacer y que muchas de ustedes ya están haciendo. Les propongo algunas preguntas. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué hacen? Porque esto para nosotros es clave, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué hacen estas mujeres? ¿Cómo las describirías? Ver estas mujeres, tener una cara, pero no solo la cara, sino una acción, una risa, cómo se desenvuelven. Y algo que me gusta mucho es ver si son mujeres transgresoras, porque hasta ahora pocas veces hemos utilizado el término transgresión como algo bueno. Tenemos que llenarle significado nuevamente esta palabra, ¿no? Transgredir es así como que en las escuelas eso es horrible, usted tiene que ser obediente y disciplinado. Bueno, vamos a darle un nuevo significado a la palabra transgresión. Estas mujeres son transgresoras, crearon algo, son creadoras, innovaron, transformaron algo o simplemente algo que se venía haciendo lo dejaron de hacer. Todas esas preguntas son preguntas sencillas que podemos hacernos en las reuniones de pauta, en las que podemos hacernos cuando estemos conversando un tema y por qué no le dan vuelta por este lado. Todas esas son cosas que no necesariamente son de la agenda, pero que les aseguro son de interés y que jalan bastante clic. Claro, siempre bien hecho. Bueno, básicamente eso es todo, ya estamos en los tiempos para no estar demasiado. Allí les voy a dejar el Padlet, se lo voy a dejar con Eduardo y con Carmen. Allí tienen otras referencias, las tienen también en la otra presentación, más material que hemos utilizado y que les puede servir a ustedes para consultar, para pasarlo, para leerlo. Les voy a pasar los links de los videitos que hemos estado viendo, es los que vimos y otros más que también habla del tema. Y bueno, ahí están mis redes por si acaso quieren hacer consultas en este evangelio que llevo adelante. Y nada, siempre a la orden. Y gracias por tomarse este tiempo, porque sé que es duro para nosotros trabajar y tomarnos este tiempo para formación. Si tienen preguntas, alguna cosa, por supuesto, tienen el micrófono a disposición. Buenísimo. Ajá, Zulay tiene la mano levantada. Zulay. No se te escucha, Zulay, estás muteada. ¿Ahora? Ajá. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, Gaby, antes de que nos despidamos, sí quería como que nos dieras una reflexión en cuanto a lo que hemos venido conversando, porque a mí me parece que el tema de la visibilización de las mujeres y el tema del feminismo no es un tema de la supremacía de las mujeres sobre los hombres, ¿no? Sino más bien un tema de justicia, y en el caso del periodismo pues es una práctica de justicia, ¿no? Y te lo comento porque, por ejemplo, en el caso de que acabas de poner la foto donde sale la señora y está el funcionario detrás, yo también pienso que junto con la justicia, la ética tiene que estar, digamos, en cada uno de nuestros trabajos. Y digamos, es muy simbólico. Ese funcionario también es una persona. Ese funcionario que sale allí retratado, ok, muy simbólica, muy buena la foto, muy empoderada la
señora, es el tema de la señora, pero también ese funcionario tiene familia, su entorno de trabajo también lo conocen, de repente ese funcionario solamente circunstancialmente está trabajando en su organismo y a lo mejor es una de las pocas personas buenas que tiene el organismo. O sea, a lo que voy es que me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre ese tema porque a mí sí me preocupa que nosotros tengamos un activismo y entonces abajo los hombres y arriba las mujeres. Y me parece que estamos hablando de una sociedad justa en la que es tan importante y tan valioso el hombre como la mujer. Eso por una parte. Y luego sí quería preguntarte, cuando mostrabas el primer video, la señora hablaba de una igualdad 51-49. Sí me gustaría que me explicara un poquito eso, porque no lo entendí. Entiendo que estamos hablando de la participación igualitaria, ¿no? De las mujeres y los hombres, en razón de lo cual sería un 50-50. Por eso, te agradezco tu reflexión en estos temas. Sí, Zulay, empiezo por el final para no olvidarlo. Se refiere a la proporción de la población. Esto está hecho, ella es una especialista española. Entonces habla de la proporción poblacional del último censo, que es 51-49, eso se refería. Que en Venezuela es más o menos similar. Eso también podríamos revisarlo, pero bueno, recordemos que no tenemos datos desagregados de este tiempo. A eso se refería. En cuanto a lo otro, bueno, yo hago varias reflexiones allí. La primera es, no podemos tenemos que hacer lo que no está hecho, Zulay. Estamos hablando de una sociedad en la cual ayer todo el mundo se reía de mí, porque todo el mundo sabe que bueno, que yo tengo mi tema, entonces mis primos y mi familia, nada más para chocarme, me decía, ¿y cuándo el Día del Hombre? ¿Cuándo el Día del Hombre? Efectivamente. ¿Por qué hacemos una reflexión sobre la importancia? Porque es lo que no está hecho, es lo que no existe. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde porque nadie lo va a hacer. Ayer cuando yo hablaba de la asimetría de poder, me refería especialmente a que la estructura está construida para que los hombres tengan predominancia. Lo que no existe es lo otro, lo que no existe es esta supremacía. Y no existe porque básicamente el sistema está diseñado para que nunca ocurra. Yo tengo una profesora a la cual quiero muchísimo, que se llama Yoconda Espino, ustedes la conocerán, una feminista reconocidísima, y ella decía, para eso, cada vez que las mujeres nos salimos del lugar, por cada 5 mujeres que nos salimos del lugar, hay 10 hombres que nos quieren regresar al lugar a donde creen que correspondemos. Y ella habla de la industria de Hollywood, ella dice, por ejemplo, si tú sacas una película, una Cenicienta lesbiana, por ejemplo, y empiezas a hablar de otras figuras, o empiezas a hablar de Disney desde las princesas feministas, entonces ahí empiezan a aparecer 10 películas reeditando los clásicos de cómo es la historia tradicional, ¿ok? ¿A qué se refiere Yoconda con esto? Que el sistema está hecho para devolvernos a nuestro lugar, al lugar que se supone correspondemos. Porque ¿quién quiere tener el poder y perderlo? Nadie, eso es sabrosísimo. ¿Okay? Entonces, insisto en que no se trata de un asunto de supremacía ni, por supuesto, de minimizar. Se trata de entender que lo que estamos haciendo es lo que no está hecho. Y estamos tratando de generar espacios que no existen, estamos abriendo conversaciones de las que no se habla, estamos visibilizando cosas que nunca se han hecho visibles y por lo tanto no podemos seguir pensando en hacer el trabajo del otro, porque el del otro está hecho. El que no está hecho es el de nosotros. ¿Okay? A mí me gusta mucho la metáfora del avión cuando está en emergencia, que te dicen, antes de ponerle la máscara a otro, sea hijo, sea esposo, sea quien sea, póngasela a usted. Porque si nosotras no hacemos el trabajo, olvídate, Zulay, que va a llegar ningún funcionario político, quien sea, a decir a las mujeres las violan, a las mujeres las matan, a las mujeres le recargan de trabajo. Eso es parte del proceso. Y por supuesto que todos los humanos tenemos dignidad. Lo que pasa es que
que la dignidad de los hombres está garantizada y la de las mujeres. Eso es lo que tenemos que señalar. Los hombres tienen un sistema que está estructurado en función de esa defensa de su dignidad. Y lo ves con el caso que acabamos de analizar. La mamá llevó palo y patá y kung fu por todas partes. Y el victimario responsable directo, con arma en mano, que violó y la drogó, no llevó ni 10%. Ni siquiera el titular, que ya lo señalaba como responsable, tenía la carga de odio y maltrato que tuvo la mamá. Entonces, a eso me refiero. La dignidad de los hombres ya está garantizada. La que no está garantizada es la nuestra. Entonces, esa es la que tenemos que trabajar. Ese caso que tú señalas de el funcionario, efectivamente. Pero fíjate que la foto tiene el respeto de dejarlo atrás, y si tú lo detallas demasiado, abres demasiado la foto, capaz, pero no es identificable. Es un símbolo. Él allí es un símbolo. Es un símbolo de poder, porque tiene un arma que lo cruza de lado a lado. Ese es el símbolo de poder. No hay cara, pero hay un arma, y eso sí es universal. ¿Y qué tiene la señora en la mano? Su dedo. Es lo único que tiene. Entonces, eso es importante porque tenemos que empezar a ver qué tanto tenemos nosotros que proteger a los que ya están protegidos. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que hacemos juicios de valor a los hombres sin...? No, por supuesto que no, menos como periodistas. Pero sí es importante que elijamos, cuando vamos a contar o a narrar, que el lenguaje ya de entrada nos da desventaja. Y eso hay que verlo, eso hay que significarlo, ¿no? Entonces, siempre, por supuesto, para lo que traemos el sábado no se necesita. Jennifer, el micrófono, Entonces, bueno, Jennifer. no sé si responde tu pregunta, Zulay, y si además este ejercicio, que no es único, todos y cada uno de los casos y cada una de las noticias tiene una historia propia y tiene un análisis propio y tiene una narrativa propia. Esto no es un estándar, esto es hacer el ejercicio. Eso es lo importante, hacer ese ejercicio. Sí, sí, claro. Gracias por la respuesta. Yo lo veo así de ese modo, Gaby, pero yo lo pregunto porque más allá de que la persona sea identificada públicamente, ese funcionario sabe que estuvo ahí y sabe que era él, y él tiene una familia y él tiene una dignidad. Para mí el periodismo es una cuestión de ética y de justicia. Y, por ejemplo, en el caso que inicialmente comentábamos, donde hubo el titular de la mujer, obviamente es un claro ejemplo de antiética. O sea, ahí no hubo ética periodística de ningún tipo. Ahí lo que hubo fue un prejuicio salvaje basado en esa cultura machista de la que estamos, por supuesto, ahorita tratando de extirpar de nuestro sistema. Pero hay una responsabilidad tenaz, no solamente, porque incluso, y quería comentarlo también, porque a veces los periodistas y las periodistas les periodistas no tenemos, es decir, la nota sale firmada con nuestro nombre y buena parte de las veces hay cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo y sin embargo nuestros editores las publican de ese modo. Y a mí en muchas ocasiones me ha pasado y digo yo, cónchale, vale, pero si es que esta nota está firmada con mi nombre. Y son muchos, digamos, en muchas ocasiones muchas confrontaciones internas. De hecho, yo soy bien peleona con eso, con nuestros editores, porque también manipulan nuestro trabajo conforme a lo que es el titular gancho, el que más vende, el que más... Entonces, ¿qué vende ahí? Nosotros tenemos una cultura chismosa, eso es un chisme, o sea, es una cosa especulativa. Entonces ahí vendía más eso que cualquier otra cosa, que lo que realmente era el foco que el niño se murió. Entonces, por eso hablo yo de la necesidad de tener presente siempre la justicia en la mente, independientemente de que si es hombre, es mujer, cualquier otro género, pero que lo tengamos presente. Claro,
En eso es totalmente de acuerdo, porque además no hay manera de que nosotros podamos hacer toda esta formación y todo este entrenamiento y todo este conocimiento si en las redacciones no tenemos correlativos o respuestas a lo que estamos trabajando. Esto es un proceso en cadena que va de todas las escalas. A eso me refería con que lo estamos haciendo. Estamos generando cambios dentro de las redacciones y cada vez estamos logrando que esto sea un tema que no se quede en una esquinita donde hay 2 o 3 que saben del tema, sino que cada vez sea más transversal. Claro que sí, Gaby, gracias. Gracias a ti, Zulay. Son las 10:36. Una última, por si acaso, hay alguien que tiene abierto Zulay, creo que tienes abierto el... Sí, ya. Ajá. María Eugenia Hermoso puso, gracias por compartir el tema. Muchas veces nosotras mismas como mujeres y periodistas podemos ser agresoras de otras mujeres. No nos damos cuenta, pero bueno, por eso estamos aquí deconstruyendo nuestro cerebro y volviendo. Por eso es que son tan importantes las preguntas y la participación de ustedes. Gaby, había una noticia que lo pusimos en las nuestro grupo, que estoy buscándolo aquí, a ver, hablaba, decía, bueno, Carabota Digital, furiosa se lanzó al piso y se golpeó la barriga porque no le hicieron cesárea en el materno de Petare. 2 puntos, el bebé murió. En ese momento, Lisa, claro. Además la cara, bueno, por supuesto de ella, terrible, o sea, me provoca ir a abrazarla a esa mujer. Y Lizani nos preguntaba, ¿cómo tenemos que tratar este tipo de información? Fíjate, allí hay 2 violencias claramente identificadas. La violencia institucional, porque, bueno, es un centro de atención pública, y, por supuesto, la violencia obstétrica que está en la ley, y nosotras la hemos normalizado a tal nivel que es como, bueno, a mí también me pasó, y no hay, bueno, me atrevo a decir que poquísimas madres en este país no hemos sido víctimas de violencia obstétrica. ¿Qué pasa? Bueno, de entrada, algo que nos dice el periodismo desde el día 1, la adjetivación, el uso de adjetivos, restan seriedad. Ese es un titular que apenas escuché, tiene 4 adjetivos, con el que empieza incluso, furiosa. Es un adjetivo además que es difícil de determinar si vamos a respeto a la precisión periodística. Tú no sabes, porque no estabas, no viste la full. Entonces, ya de entrada, ni siquiera sin entrar en el tema de género, si vamos a periodismo 1, 2, 3, ahí hay un problema con el uso del adjetivo, por supuesto, cargado de un sesgo importante. ¿Qué es lo otro? Bueno, ahí también hay que hacer, es como cuando vamos a hablar de alguien, pero ese alguien no está. Zulay decía que somos chismosos, y efectivamente, mucho del periodismo es chismoso, y nos encanta porque, bueno, porque es el chisme de la vida de otro, ¿no? No tanto cuando es la vida de uno. Este término que dice se tiró al piso y no sé qué, eso puede ser el relato de otra persona. Eso puede haber sido alguien que creyó que eso fue lo que pasó, porque pudo haber sido que se desmayó de dolor. Pero así como pasó con la mamá, que estaba borracha porque estaba borracha y no que fue que la drogaron, el que cuenta la historia no es el que vive la historia. Entonces, si vamos a precisión periodística, que aquí no cabe el género aún, todavía ni siquiera estamos hablando de un enfoque, estamos hablando de 2 elementos, el uso de adjetivos desproporcionados y sin ningún tipo de verificación, y por supuesto, una descripción de un hecho que no está verificado por nadie, porque nadie sabe, eso fue alguien que dijo que vio eso, ¿ok? Entonces, imagínense, nosotros en práctica diaria, eso es lo primero que tenemos que hacer. Como editores, como compañeras de trabajo, ya va. Pero tú la viste furiosa, pero tú viste que se tiró al piso, y hay que pensar 2 minutos. Bueno, no. Ok. Eso no tiene que ser un editor. Yo estoy sentada al lado de alguien que dice eso y volteo y me meto en su computadora como la chismosa que soy. Ya va, pero ¿por qué tú dices eso?
Lo que sí es un hecho es que el bebé murió, pero si nosotros hacemos, es un hecho porque, bueno, debe haber un parte médico y un acta de función de que el bebé efectivamente murió. Si hacemos el ejercicio de replantear lo que planteábamos ayer, este ejercicio de replantear ese titular, ¿por qué no ponemos el hecho noticioso, que sí es verificable, que es mujer o mamá, porque en este caso usar el término mamá es porque está en el contexto? Yo soy muy negada a usar, a universalizar el madre y el abuela, porque una mujer vieja no es abuela, no tiene que ser abuela, pero bueno, porque además no son sinónimos, pero en este contexto, evidentemente sí, porque bueno, es el contexto de una, está embarazada y está en una maternidad. Pero vamos a usar el término mujer. Mujer embarazada pierde a su bebé en la entrada de un hospital. Eso es lo que vemos, eso es lo que sabemos, eso es verificable. Y si eso fue por falta de atención, podemos ahondar en eso, y si está verificado, sí, podemos decirlo en el titular. Por falta de atención, mujer embarazada pierde a su bebé entrada del hospital. ¿Por qué? Porque ahí no necesitamos ni siquiera tener un enfoque, eso es el hecho tal cual pasó. ¿Qué está buscando este titular? ¿Y qué buscan los titulares de esa manera? Señalar, responsabilizar, dar clic, porque, ay, Dios mío, está loca, ¿para qué se ponen a parir? Y eso genera un montón de comentarios, eso te genera enganche, eso te genera tráfico, y la verdad es que todas las que hacemos periodismo y los que hacemos periodismo, sabemos que muchos medios viven de eso, pero ese no es nuestro trabajo. Y no podemos hacer esto como parte de nuestra práctica. Esto es algo importante incluso porque cuando medimos métricas, esos son nuestros comparadores. Así es. Tenemos que hacer ejercicio desde los medios. No, pero es que Caraota jala no sé cuántos tráficos. ¿Sí? ¿Cómo los jala? ¿Cómo Caraota tiene ese tráfico? Eso es un ejercicio que debemos hacer, que pocas veces ponemos sobre la mesa. ¿Sí? No, pero es que yo tengo 500 likes o bueno, clics y Caraota tiene 3.500 de lo mismo. No, de lo mismo no. ¿Cómo lo contó? Eso tenemos que hacer, porque empezamos a utilizar unos medidores comparativos que la verdad son bastante cuestionables. Y rescatando lo que dice Zulay, ética antes que todo. El foco ni siquiera era necesario en ese título. Simplemente usar el hecho. Y el hecho es que una mujer estaba en la puerta de un hospital y estaba embarazada y perdió su bebé. Eso es un hecho. Muchísimas gracias, Gaby. Nos hemos pasado unos ya casi 15 minutos, pero valió la pena. Fíjate que estamos todas aquí súper pendientes y bueno, que nos quede el ejercicio a todas. Cada vez que veamos un titular así, pues lo podemos compartir en el chat, discutir cómo podemos hacerlo nosotras desde otra mirada. Porque eso es el ejercicio constante, o sea, no es que ya lo sabemos, sino que siempre debemos estar como alertas y pendientes de cómo podemos hacer la diferencia. Una vez más, gracias, Gaby, maravilloso. Y bueno, ya sabes que Constructoras de Paz te quiere mucho, te admira, eres parte de nosotras. Muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo, siempre lo digo, porque esto es muy importante, sobre todo porque tenemos una vida acelerada y tomarse este tiempo es importante. Así es. Bueno, que tengan un feliz día, chicas, y nos estamos hablando. Chao, gracias. Chao.